Perdón, estimado. No sé, se me cerró, no sé qué pasó. Permítame, por favor, un minutito en lo que puedo solucionar este problemita. Y como les mencionaba, ya estamos en nuestra cuarta sesión y hoy día vamos a ver rápidamente lo que es el reclutamiento y selección y vamos a empezar con legislación laboral, así que el día de hoy tenemos bastantes cursos que hacer. Entonces, permítame, por favor, un minutito en lo que yo puedo empezar a compartir pantalla para poder iniciar nuestra sesión. A ver, permítame, voy a volver a unirme desde mi laptop. Ya está, perfecto. Ahora sí voy a compartir pantalla sobre nuestro material. Muy bien, voy a presentarlo. Y ya en la sesión pasada habíamos visto todo lo relacionado a gestión de recursos humanos, cómo gestionábamos nuestro personal. Y ahora vamos a ver esta parte que es muy bonita y que es la favorita de muchos de los que se dedican a recursos humanos, porque como les mencioné en un inicio, trabajar en la gestión de recursos humanos no es solamente una línea de actividades, son diferentes actividades, una muy diferente a la otra, son muy distintas porque estamos trabajando con las personas, y así como una persona es un mundo entero, poder gestionarlas también es todo un mundo. Entonces hay diferentes actividades que tenemos que son muy distintas una de otra, y una de esas ramas es el reclutamiento y la selección de personal. Y si empezamos con terminología, podemos ver que reclutamiento y selección son dos términos que van muy de la mano, que siempre están juntos de la mano. Pero estos términos no son sinónimos, no son iguales, son diferentes. Podemos entender reclutamiento como atraer al candidato, ¿no? Su misma palabra lo dice, reclutar, atraer al candidato, y la selección como seleccionar o elegir de entre todos esos candidatos a un ganador. Tenemos que ver el reclutamiento y selección como un concurso. Imagínense un concurso donde hay un solo premio y hay varios participantes. Para que esto se pueda llamar un concurso, tiene que haber varios participantes y entre ellos elegir un ganador. Así es el proceso de reclutamiento y selección. Es un concurso en el que varios candidatos postulan por un puesto de trabajo y al final tenemos el candidato ganador, que es el que obtiene el puesto de trabajo. Y para poder hacer un adecuado proceso de selección, tenemos lo que son básicamente 6 pasos, que son los que tenemos acá. Uno es elaborar el perfil de puesto, reclutar a los candidatos, seleccionar al personal, contratarlo, darle la inducción y darle seguimiento a nuestro candidato. Y vamos a empezar por el primer paso, que es la elaboración del perfil de puesto. Primero, hay que describir qué es un perfil de puesto, ¿ok? El perfil de puesto es un documento de gestión en el que nosotros en el que describimos de manera concreta cuáles son las características, tareas, responsabilidades y funciones que tiene el puesto de trabajo. Y por ahí se nos puede venir a la mente, ¿no? O sea, como el MOF, el Manual de Organización y Funciones. Ahí también están las funciones de cada puesto, ¿no? Sí, el MOF nos ayuda para poder elaborar este documento de gestión, pero ¿qué diferencia al perfil de puesto del MOF? Que el perfil de puesto, además de contener las funciones, tareas y características del puesto, también tiene las competencias y conocimientos que debe tener la persona que ocupa o que va a ocupar ese puesto. Esa es la diferencia de la descripción del puesto de trabajo en el perfil de puesto y en el MOF. Que en el MOF tenemos todo lo que es funciones, organización, todo ello, pero en el perfil de puesto tenemos las características, tareas y las competencias, conocimientos y habilidades que debe tener la persona que va a ocupar ese puesto. Esa es la diferencia entre ambos documentos de gestión.
¿Y cuál es el objetivo de este perfil de puesto? Poder conocer a fondo y a detalle las actividades que va a realizar este puesto y el nivel de repente educativo, de experiencia, de competencias, de habilidades que tiene la persona que lo ocupa. Ese es el objetivo del perfil de puesto. Y para elaborar el perfil de puesto, ya has dicho que es un documento de gestión, tenemos que tener en cuenta algunos puntos importantes. Uno de ellos en la descripción general del puesto. El objetivo del puesto, tenemos que empezar a establecer ello. ¿Cuál es la razón de ser de ese puesto? ¿Para qué existe ese puesto? Ese es su objetivo. El departamento al que este puesto pertenece. Nuevamente les pregunto, ¿en qué documento de gestión puedo ver el departamento al que un puesto pertenece? A ver, ¿en qué documento de gestión puedo ver el puesto a que puedo ver a qué departamento pertenece un puesto de trabajo? El organigrama. Muy bien, el organigrama, ¿se dan cuenta? Ya es tercera vez que estamos regresando al organigrama. Por eso les digo, todo puesto de trabajo tiene que todo documento de gestión parte del organigrama. Que de ahí tenemos que ver a qué puesto le reporta y qué puestos le reportan. También lo vemos en el organigrama, ¿no? De acuerdo a mi ubicación en el organigrama, puedo saber a qué puestos yo debo reportar y qué puestos me deben reportar a mí de acuerdo a dónde está ubicado mi puesto de trabajo en el organigrama. Clientes internos, trabajadores, compañeros de trabajo con los que voy a trabajar directamente, clientes externos, personas ajenas a la organización, pero que requieren de los bienes o servicios que ofrecen, y entidades externas con las que se relaciona, que pueden ser diferentes entidades, pueden ser diferentes proveedores. Por ejemplo, el objetivo del puesto del asistente de recursos humanos. ¿Cuál será su objetivo? ¿Cuál será su razón de ser? Apoyar o brindar apoyo o ayuda al gerente de recursos humanos en las diferentes funciones que se realizan. Esa es su razón de ser. Departamento al que pertenece el asistente de recursos humanos, depende cómo esté denominada la organización, ¿no? De repente es departamento de recursos humanos, oficina de gestión de personal, unidad de personal, como esté, ¿no? Como esté. Después, ahorita vamos a ver lo del pago, Roxana. Ok, después, ¿a qué puesto le reportan y qué puestos le reportan? El asistente de recursos humanos tendrá que reportar directamente al gerente de recursos humanos o al gerente general. ¿Y qué puestos le reportan? Le reportarán de repente los jefes de las diferentes unidades, de las diferentes oficinas. Clientes internos, ¿con quién tendrá relación directa? Aparte de sus compañeros de área, tendrá de repente relación directa el asistente de recursos humanos con los jefes de las demás áreas para diferentes coordinaciones sobre sus trabajadores, clientes externos. De recursos humanos no solemos trabajar mucho con el cliente externo y entidades externas, por ejemplo, la SUNAFIL, la SUNAT, bancos, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Poder Judicial, diferentes áreas, ¿no? Que podamos tener, ahí tenemos una descripción de puesto. El perfil de candidato. Acá es donde ponemos qué estudios debe tener, ¿no? ¿Qué carrera queremos que estudie? Si necesitamos que sea carrera profesional o carrera técnica profesional, conocimientos técnicos que debe tener la persona, la experiencia laboral. Acá tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Porque cuando yo voy a establecer la experiencia laboral que tiene un puesto, tiene que ir acorde y de la mano con los estudios y el nivel de estudio que le estoy pidiendo. Hay muchas personas que ponen, ¿no? ¿Cuál es el nivel de estudio que necesito para este puesto de trabajo? Bueno, con que sea de repente egresado de la carrera de administración suficiente. Y pongo estudios requeridos, egresado de la carrera de administración. Pero en la experiencia laboral, ¿qué le pongo? Mínimo 3 años de experiencia laboral.
muy difícil que una persona que recién está egresando de la universidad o ha egresado ya tenga tanta experiencia. Tengo que poner la experiencia de acuerdo a la cantidad de estudios que yo estoy pidiendo y al nivel de responsabilidad. Por ahí, Evelyn, ¿tenemos alguna pregunta? ¿O Ami, tenemos alguna pregunta? Ah, ya como vi que estaban levantando la mano. Bien, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? A veces ponemos estudios, quiero que tenga maestría, quiero que tenga doctorado, quiero que tenga estudios de posgrado y de experiencia. Le voy a pedir solamente un año de experiencia. No va, no hay congruencia en ese sentido. Entonces, por eso la experiencia de trabajo tiene que ir de la mano con los estudios que estoy pidiendo y al nivel. Por ejemplo, cuando quiero una persona para el puesto de auxiliar o de asistente en diferentes áreas, tengo que también poner tiempo de año congruente, ¿no? Tengo que poner eso. O lo que clasificamos de repente como el trabajo junior, semi-junior o senior, semi-senior, ahí también tengo que tener congruencia con la experiencia requerida y los estudios que pido. Entre más estudios pida, entre más nivel de estudios necesito que tenga, también tengo que exigir más experiencia. Pero si mi nivel de estudios es bajo, no requiero que tenga mucha formación académica, tampoco puedo pedirle mucha experiencia mucha experiencia laboral. Tiene que ir eso acorde de la mano. Y también ustedes, no solamente me dirijo a ustedes como reclutadores, también me dirijo como candidatos. Tenemos que ir de la mano ambos. Si vamos a estar en constante crecimiento, tenemos que crecer tanto en lo académico como en la experiencia. Hay personas que son egresados, por ejemplo, que no, o bachilleres, mucho de eso pasa mucho. Personas que han sacado el bachiller y que tienen 5 o 6 años de experiencia trabajando, porque han conseguido de repente un trabajo y llevan años de experiencia, tienen mucho conocimiento, pero hay puestos a los que estas personas, por más experiencia que puedan tener, 5 o 6 años no pueden acceder. ¿Por qué? Porque en el perfil del candidato están pidiendo mínimo que sea titulado y ellos son bachilleres. Y la mucha experiencia que puede tener no va a complementar que le falte el título. Entonces tenemos que ir de la mano. Ahora también nos pasa con personas que han egresado rápido, rápido han sacado el bachiller, el título, ya terminaron la maestría, ya sustentaron la maestría, son magíster, pero cuando vamos a ver su experiencia laboral es muy poca experiencia laboral. Solamente han trabajado en un solo lugar o tienen 1 año, 2 años de experiencia. El tiempo que no pudieron trabajar lo invirtieron en estudiar la maestría. Entonces, por más título que tenga, si no hay suficiente experiencia laboral, tampoco compensa. Entonces, siempre tratemos de crecer a la par. Entre más me prepare académicamente, también tengo que ir obteniendo más experiencia laboral, la mayor que pueda, para ser congruentes en ese sentido. Y otros requerimientos que necesite para el puesto. ¿Qué otros requerimientos puedo necesitar? Por ejemplo, de repente requiero que la persona trabaje en campo, de repente voy a usar un régimen atípico, de repente esos regímenes laborales de 20x10, 14x7, que la persona tenga disponibilidad para horarios rotativos. Tendré que poner esos otros requerimientos que el puesto lo necesita. ¿Ok? No significa que la persona que va a ingresar va a adaptar el puesto a su comodidad, sino que la persona que entre se acomoda a lo que el puesto requiere. Por eso es importante realizar bien esta parte. Por ahí nos dices que a veces es difícil tener experiencia si no te dan esa posibilidad y es muy cierto. Y es muy cierto. Y acá también tenemos que tener cuidado cuando entremos a la etapa de selección, vamos a ver este tema sobre los candidatos sobrecalificados, que hay muchos. Por ejemplo, a veces tengo un puesto de asistente de recursos humanos, supongamos. Tengo ese puesto disponible y mando la convocatoria
¿Y quiénes se me presentan? A veces se me presentan personas que tienen ya maestrías, que tienen cargos anteriores de jefaturas de repente, o personas que están sobrecalificadas para el puesto, que se nota que están preparadas, que están muy buenas. ¿Y por qué a veces no me conviene contratar a esas personas sobrecalificadas? Porque uno, esas personas ya no están para un puesto de asistente, ya están suficientemente calificados para entrar a un puesto de jefe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese puesto, que si yo los contrato para un puesto de asistente, lo más probable es que no me duren, que se terminen yendo rápido, porque la persona que está en el puesto de asistente de repente lo hace por necesidad de trabajo, porque no encuentra trabajo y no le queda de otra más que trabajar de asistente. Pero yo sé que se me va a ir rápido ese trabajador, porque apenas le llegue una oportunidad mejor que ya la que yo le estoy ofreciendo, de repente ya no como asistente en otra empresa más pequeña, pero como jefe, va a dejar mi trabajo y va a buscar una mejor posición para él. Y por lo tanto no tengo seguridad en tener ese trabajador en mi organización. Entonces, eso pasa con las personas que están sobrecalificadas para el puesto. Por eso la recomendación que les hago, si no tenemos suficiente experiencia laboral, no hay que tampoco crecer mucho en nivel académico, ¿ok? Y si no tenemos suficiente nivel académico, hay que procurar que nuestra experiencia vaya a la par con el nivel académico. Ambos deben estar empatados. Entre más nivel académico tengo, más experiencia debo tener. Es un consejo que también les doy a mis alumnos, ¿no? Caminen, no corran. No corran, caminen, porque cada etapa desde que egresan hasta que pueden estudiar los posgrados tienen campo ocupacional. A veces veo chicos que egresan de la universidad y rápido quieren sacar su título profesional, ya los veo haciendo la tesis, los veo aquí para sacar rápido su título y muchos les pueden decir, qué bien que ya esté sacando el título, pero están perdiéndose esa pequeña fase o esos meses en los que pueden hacer prácticas profesionales, que van a recibir un sueldo y van a adquirir mayor experiencia, y esas prácticas profesionales les ayuda a armarse líneas de carreras en empresas muy importantes, por ejemplo, las mineras. Las mineras solicitan mucho practicantes profesionales y para poder aplicar dentro del puesto de practicante profesional es necesario que seas egresado o bachiller, más que no tengas el título profesional. Y esos alumnos que saltaron rápido a obtener el título, se omitieron esa parte de sus prácticas profesionales y por lo tanto perdieron una buena oportunidad de experiencia laboral. A veces veo profesional. Una cosa es la práctica preprofesional y otra cosa es la práctica profesional. La práctica preprofesional es cuando todavía son alumnos, es decir, antes de terminar su carrera. Y las prácticas profesionales es cuando ya terminaron su carrera y empiezan en su primer ejercicio laboral ya como egresados. Por eso le decimos prácticas, porque están practicando de manera profesional en la que ya les corresponde todos los beneficios, el sueldo, todo. Al practicante todavía no le damos beneficios, no le damos de repente una subvención económica, pero no un sueldo completo. Al practicante preprofesional sí le corresponde su sueldo completo, todo como un trabajador, solo que él está en esa etapa de formación en la que está adquiriendo su primera experiencia como profesional. Entonces, por eso le digo, no hay que correr todavía. Siempre digo, caminen, no corran. Terminen cada etapa, durante el ejercicio profesional tenemos etapas, hay que vivir cada etapa, ¿no? Después de nuestras prácticas profesionales ya podremos sacar el título, ya podremos calificar en puestos de asistentes, después podremos mientras adquiero mi experiencia profesional con mi título, puedo ir esos 2 años estudiando una maestría, ¿ok? Ahí ya voy a tener por lo menos 4 años de experiencia desde que hice mis prácticas, 1 año trabajando como titulado, 2 años que mientras estudiaba mi maestría estaba trabajando, adquiriendo experiencia, y ya con 4 o 5 años de experiencia laboral y con mi título de magíster, ya puedo aplicar a puestos de mayor responsabilidad. ¿Ok? No corran, como les repito, consejo para todos en realidad, ¿no? No porque rápido me preparen el nivel académico significa de que voy a obtener mejores puestos. ¿Por qué? Porque para ver un puesto tenemos que ver ambos, tanto estudios como experiencia laboral.
Y de ahí tenemos que ver las competencias personales y profesionales del que va a ocupar ese puesto. Como destacar ese puesto algunos ejemplos, ¿no? De competencias como comunicación, habilidades de delegación, enfoque a resultados, empatía, que son algunos que ya habíamos mencionado, ¿no? Actitud de servicio. Estas competencias y habilidades ya las habíamos mencionado cuando vimos del asistente de recursos humanos. De acuerdo al puesto que elija, tendré que colocar, a ver cuáles son las competencias que se requieren. Y aquí, por ejemplo, les he puesto un pequeño, ahí puedo hacer zoom a esto, a ver, no puedo hacer zoom. Acá les he dejado unas pequeñas plantillas que ustedes las pueden descargar en el documento que les ha enviado ITEC para que puedan ver cómo se realizan, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos para colocar el puesto de trabajo, tenemos por acá otra plantilla similar y dentro de estas plantillas a veces sí, a veces no. Lo ideal es que sí, en el perfil de puesto pongamos la remuneración. ¿Ok? Recuerden que este perfil de puesto todavía no es la convocatoria. Este perfil de puesto es lo que yo tengo que tener en mi organización dentro de ella para poder saber cuáles son las funciones, cuáles son las cualidades que tiene que tener la persona que está en ese puesto. ¿Ok? Para eso tengo el perfil de puesto. Esto todavía no es la convocatoria. Esto es lo que yo manejo a manera interna y también debo colocar el presupuesto que tengo para este puesto de trabajo. Ahí viene lo que nos mencionó hace un momento la compañera que hablaba del PAP, el presupuesto analítico de personal, que es donde yo ya tengo la cantidad destinada para ese puesto. Si es que vale 1,700 soles, si es que vale 3,600, si es que vale el sueldo mínimo, 1,025, lo que valga yo ya lo tengo ya presupuestado. Ahí ya tengo, ese es el presupuesto que yo tengo para este trabajo. Y el presupuesto, acorde a cómo lo calculamos, va acorde el presupuesto va acorde al nivel de responsabilidad. Es decir, entre puestos de mayor responsabilidad, mayor salario, menor responsabilidad, menor salario. En base a eso hago mi presupuesto analítico de personal, el PAP. Eso acá, yo saco de ese presupuesto analítico de personal, saco cuánto es el presupuesto para ese puesto de trabajo y lo coloco en el perfil de puesto. Este perfil de puesto es la parte más trabajosa de todo este proceso. Es la parte más trabajosa. ¿Por qué? Porque tengo que ser bastante meticuloso al diseñarlo. Tengo que ser muy meticuloso, tengo que ser muy metido en cómo lo elaboro, porque si yo elaboro mal este perfil de puesto, tengan por seguro que voy a elegir a la persona equivocada. Tengan por seguro eso. ¿Ok? En el perfil de puesto ustedes están diseñando qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando. En ese perfil de puesto estamos diseñando eso. Y si ustedes ponen mal lo que están buscando, se equivocan en lo que están escribiendo, su resultado no va a ser positivo. Véanlo como la lista del mercado. Imagínense que van a ir al mercado y están haciendo su lista, papas, huevos, arroz, fruta, verduras. Imagínense que están haciendo su lista del mercado. Si en su lista de mercado ustedes en vez de pollo ponen carne, van a ir y van a comprar carne, porque es lo que dice su lista de mercado. Yo no quiero pollo, yo quiero carne. Y cuando lleguen a su casa, no van a poder cocinar lo que querían porque compraron carne, no compraron pollo. Es igual en el perfil de puesto. Si yo, en vez de yo empiezo a buscar algo que no quiero o algo que no necesito, voy a contratar a esa persona que no necesito. Y cuando la persona esté laborando en mi empresa, no me va a dar resultados porque no era lo que yo necesitaba. Entonces, esta primera parte del perfil de puesto debemos tomarnos el tiempo de hacerla. Y como les digo, es trabajoso si es que en nuestra empresa no tienen los perfiles de puesto. O si es que los tienen, tenemos antes de cada proceso de reclutamiento, tenemos que revisarlos y actualizarlos. ¿Por qué? Porque el perfil que tenía ese puesto, las necesidades que teníamos de la persona hace 5 o 6 años, ya no van a ser las necesidades actuales. Tengo que actualizarlo. Acá ahora vamos a ver lo que es el reclutamiento de candidatos. Una vez que yo determino la necesidad que tengo, como justo les decía, defino el puesto y las competencias, donde he determinado mi necesidad y he definido el puesto y competencias acá en el perfil de puesto.
Una vez que yo ya tengo ese documento listo, que ya sé qué es lo que quiero, ya puedo empezar a reclutar candidatos. Y tenemos tres tipos de reclutamiento: el reclutamiento interno, el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto, que es una mezcla de ambos, que son los dos. Tenemos esos tipos de reclutamiento. ¿Y cómo trabajamos eso? ¿Cómo son estos tipos de reclutamiento? Empezamos por el reclutamiento interno. Reclutamiento ya lo hemos definido, que es lo que es atraer, llamar o reclutar a los candidatos. Siempre recomendamos para los puestos de trabajo que empecemos por el reclutamiento interno. Esta debe ser nuestra primera fuente para buscar nuestros candidatos, que es buscar a los candidatos dentro de nuestra organización, que pueden ser los becarios o los becarios son los conocidos como los practicantes, practicantes preprofesionales, los practicantes profesionales, pueden ser personas que ya estén laborando dentro de mi empresa, pueden ser también antiguos trabajadores que teníamos y que hemos guardado su base de datos o que nos hemos quedado con su legajo. Recordamos de repente, había un trabajador que era muy bueno y se ha abierto este puesto, hay que llamarlo a él porque ya lo conocemos. Y ahí tenemos los datos en su legajo. Ellos también se consideran un reclutamiento interno o programa de referidos, también puede ser. ¿Cómo es el programa de referidos? Es cuando yo, por ejemplo, todos somos una empresa y yo habilito el puesto de asistente de recursos humanos y les digo a ustedes, queridos colegas, compañeros de trabajo, se va a habilitar este puesto y no vamos a hacer un reclutamiento externo, solamente vamos a hacer reclutamiento interno. Así que si tienen conocidos, tienen amigos, tienen personas que ustedes crean que se puedan adaptar a las políticas de la empresa, que se postulen, recomiéndenlos para que se postulen. Ese es el reclutamiento interno. Ahora, también dentro del reclutamiento interno tenemos lo que es la promoción de trabajo, la promoción interna, pero no tenemos que confundir, la promoción es un ascenso, pero no tenemos que confundir el reclutamiento con el ascenso directo. Como les mencioné hace un momento, supongamos que tengo el asistente de recursos humanos y el jefe de recursos humanos. Y de pronto el jefe decide irse de la organización, entonces me queda el asistente. Yo puedo hacer una convocatoria de trabajo y el asistente puede postular y todos estaríamos en este concurso público. Si el asistente lo gana, a buena hora. Pero eso es un concurso de reclutamiento y selección. Pero si yo agarro y le digo al asistente, bueno, como ya se fue el jefe y tú eras el asistente, ahora inmediatamente tú asumes la jefatura, ¿ok? Eso es un ascenso. Eso ya no es un proceso de reclutamiento y selección, eso ya es un ascenso directo. Él no ha tenido que concursar, no ha tenido que competir con alguien más, por lo tanto es un ascenso, eso ya no es reclutamiento y selección. ¿Es adecuado? Sí, está bien, está perfecto. No necesariamente todos los puestos tienen que ser por medio de reclutamiento o selección, también puedo trabajarlo con ascensos directos, pero siempre recomendamos que cuando se habilite un puesto en nuestra organización, empecemos a buscar los candidatos de manera interna. ¿Por qué? Porque yo, entre contratar una persona externa que no conoce la empresa, que recién va a entrar a la organización, va a conocerla y se va a adaptar, y contratar al trabajador que ya tengo en mi organización, que ya sé cómo es su desempeño, que ya lo conozco, y que ese trabajador también ya conoce la empresa, ya domina el manejo de la empresa, ya conoce nuestras políticas, definitivamente me va a convenir contratar al trabajador que ya conoce la organización. Es por eso que se recomienda siempre empezar por el reclutamiento externo. O imagínense ustedes que ustedes son asistentes de recursos humanos y de pronto el jefe se va. Y yo agarro y ustedes dicen, yo podría ocupar ese puesto, ¿no? Ahora que se ha ido, yo puedo ocupar ese puesto. Pero imagínense que yo agarro y les traigo una persona externa para que ocupe el puesto. Una persona que recién va a conocer la organización, el funcionamiento, las políticas, el manejo. Eso los haría sentir probablemente muy mal a ustedes, de que han preferido traer una persona que no conoce la empresa a tomarlos en cuenta ustedes que ya llevan tiempo trabajando. Entonces, los pondría muy mal y probablemente hasta ganas de trabajar les quitaría.
Por eso que el reclutamiento interno también sirve como fuente directa de motivación a los trabajadores, porque los trabajadores, al ver que hay una posibilidad de ascenso, mejoran su desempeño, mejoran su crecimiento profesional, adquieren más conocimiento para ello. Y tenemos el reclutamiento externo, que el reclutamiento externo ya lo podemos hacer mediante headhunting o los cazadores de talento, reclutadores sociales. Hay personas que estudian recursos humanos y se especializan netamente en esta parte de reclutamiento y que trabajan de manera freelance. ¿Qué es eso de qué es freelance? Que ellos solamente trabajan haciendo procesos de reclutamiento y selección a diferentes empresas. O tenemos empresas que ya, que su principal objetivo, sus funciones son únicamente esas, a trabajar para otras empresas para contratar a sus candidatos. Por ejemplo, una de ellas es ay, se me fue el nombre, creo que se llama Manpower o Manpower. No sé si es que han escuchado de esa empresa, que es una de las más importantes a nivel global, que se dedican únicamente a hacer procesos de selección para otras empresas. Hay personas que se encargan de hay empresas que se han creado específicamente para hacer eso. Un ejemplo de esas es Manpower, creo que es la más conocida y hay varias. Hay un Adecco también, gracias John. Adecco es otra de las empresas que también solamente se conecta. Estas son empresas que únicamente han sido creadas o que su principal objetivo es hacer procesos de selección a otras empresas. Esas otras empresas terciarizan su proceso de selección. Eso es un reclutamiento externo también, ¿no? Plataformas de búsqueda de empleo y portales más conocidas, Computrabajo, Boomerang, una red social también que es para atraer postulantes, que es LinkedIn. Hay varias plataformas de búsqueda. Antes, los que tenemos más edad se acordarán que para conseguir trabajo teníamos que comprar el periódico los domingos, porque el domingo salían el anuncio para toda la semana y había que estar llamando. Ahora ya no, eso del periódico ya fue. También aún todavía existen lo que son las agencias de empleo. Ya menos concurrida que antes, pero todavía existe, ¿no? O la externalización, como acá lo hemos dicho, ¿no? Confiar en una empresa especializada en el ciclo de selección. Ese es el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto. ¿Ok? El reclutamiento mixto, cuando convoco tanto trabajadores dentro de mi organización como trabajadores fuera de ella para que compitan por este puesto de trabajo. Entre más candidatos yo tenga, mejor, ¿no? Es como una baraja de cartas. Entre más opciones tenga para elegir, mejor. Y acá podemos ver, acá por ejemplo vemos un anuncio de trabajo y esta es una convocatoria. La convocatoria a diferencia del perfil de puesto. La convocatoria prácticamente es el copy-paste del perfil de puesto, con la diferencia de que acá puedo omitir algunos detalles. Por ejemplo, hay personas que en su convocatoria ponen ya el salario, que es correcto, está bien, porque atrae más, y sí es recomendable poner el salario. ¿Por qué? Porque hay personas que de repente se van a postular a mi puesto, van a pasar todo el proceso de entrevista, selección, y al final lo designo como candidato ganador y le digo, el sueldo que estoy ofreciendo es 2,000 soles. Y la persona me dice, no, lo siento, mis pretensiones salariales son más altas, mis pretensiones salariales están por los 3,500 más o menos. La persona no me va a aceptar un puesto de 2,000 soles y por lo tanto perdí inversión de tiempo, de interés y de dinero en hacer pasar a esta persona todo el proceso. Es mejor de frente ser claros y poner cuánto es lo que yo estoy ofreciendo. Si las personas están de acuerdo con ese salario, postularán. Si no están de acuerdo, no van a postular. Es mejor ponerlo así, pero también es por tácticas, es también por ingenio, que hay personas que no ponen el puesto de trabajo, que no ponen el salario porque esperan negociarlo. Como les mencioné en el perfil de puesto, yo ya tengo de mi presupuesto analítico de personal, yo ya tengo cuánto es el monto que yo tengo destinado a este puesto de trabajo. De repente es 2,000 soles, lo que mi empresa tiene destinada. Y converso con el candidato me dice, mis pretensiones salariales son 1,600 soles. Ya lo puedo negociar. Ya le puedo decir, mira, yo te puedo pagar 1,800 soles. ¿Te parece? Claro, el candidato feliz porque era más de lo que él pretendía y la empresa también feliz
porque está teniendo un ahorro de 200 soles que de repente más adelante lo puede incrementar como bonos o incremento de sueldo por buen desempeño, pero lo pueden negociar. Esa es muchas veces la finalidad por la que la empresa no pone el salario o no lo informa, porque espera poder negociarlo con el candidato. Y acá podemos poner varias cosas en la descripción, qué es lo que necesitamos y tenemos incluso en los requerimientos. Tenemos que tener mucho cuidado si queremos poner, si en nuestro requerimiento vamos a tener requerimiento de Mami, sexo, esto es un plumón. Mamá, perdón. esto es un plumón. Ya. A ver, por favor, Mónica, si podemos apagar el micro, por favor. Estamos, listo, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ver, acá nos ponen, pero cuando está en la entrevista inicial no deberíamos consultar sus pretensiones salariales. La entrevista, ahorita vamos a ver lo de la entrevista, vamos a verlo un momentito, ¿ok? Por acá. Me dicen, una convocatoria estatal siempre existe el monto. Si es una convocatoria para el sector público, sí, porque ellos hacen un concurso público y ahí lo primerito que te ponen es el monto, cuánto van a pagar, cuáles son los requerimientos que debe tener la persona, cuál es el proceso. Sobre todo cuando son para el Estado, sí tiene que haber el monto y lo ponen en las convocatorias o los concursos públicos. En el caso de cuando son para empresas estatales o empresas públicas, este proceso de selección y de selección se le llama concurso público y ahí sí nos ponen el monto. ¿Ok? Entonces, como ven, como les decía, si en los requerimientos vamos a poner algún requisito de edad, algún requisito de sexo o algún requisito de vivienda o de zonas por donde vive, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en la discriminación, ¿ok? Y tenemos que justificar bien el por qué. Muchas veces podemos caer en discriminación, acá hay una línea muy delgada en eso, ¿no? A veces ponen, busco un administrador de tienda, por ejemplo, en los requisitos nos ponen un hombre, que tiene que ser hombre, por ejemplo. Ellos pueden entrar en algún tipo de sanción o algo, porque no se puede hacer discriminación ni por género, ni por edad, ni por ni por, ni por género, ni edad, ni religión, ni nada de eso. No se puede hacer ese tipo de discriminación. Cuando yo suelto una convocatoria, cualquier persona es libre de postular. Y así como cualquier persona es libre de poder postular, yo soy libre de poder seleccionar quién ingresa a mi organización. Por eso tenemos que tener cuidado cuando ponemos acá, por ejemplo, nos ponen entre 25 y 35 años. Supongamos que hay personas que de repente de menor o mayor edad que quieren postular y no se les permite, muy fácilmente pueden caer en una denuncia. Entonces tenemos que tener cuidado y permitir la postulación a todos en general. O si es que no podemos permitir la postulación a todos, es tener bien justificado el por qué. Muy bien, como les mencionaba, ahora vamos a seguir. Una vez allá, y también les mencionaba, de que este proceso de convocatoria al trabajo tiene también un costo, así como el perfil de puesto ha tenido una inversión de interés y de tiempo. Este proceso de convocatoria para atraer a mis candidatos tiene una inversión de dinero. Es decir, para yo tener la mejor variedad y baraja de candidatos, tengo que invertir. Y si bien es cierto, hay páginas como Computrabajo, Boomerang, entre ellas, que nos permite hacer publicaciones gratuitas, esas publicaciones gratuitas no cubren la necesidad que tenemos como reclutadores porque son muy limitadas. Por ejemplo, en Computrabajo tenemos la opción de hacer una publicación gratuita para nuestra empresa, pero solamente nos va a aceptar cierta cantidad de postulados. Es decir, supongamos, solamente nos va a aceptar que se postulen 100 personas. Y cuando postulen 100 personas ya no permite más postulaciones. O ya no nos llegan a nosotros las demás postulaciones. Y de repente las 101, las 102, las 103 que se querían postular, pero que la plataforma ya no les permitió, de repente esos eran los mejores candidatos. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado, por eso les digo, en esas páginas, porque nos limita mucho esas publicaciones gratuitas. Y actualmente en Computrabajo, la publicación más sencilla que tenemos es desde 200 soles para más. La publicación más sencilla que podemos tener para tener todos los accesos ilimitados. No, ahora contratar, y si queremos terciarizarlo, contratar una empresa sale muchísimo más caro.
Entonces, por eso les digo que tenemos que tener cuidado y en esta parte de reclutamiento hay una inversión de dinero. Hasta acá solamente vamos 2 pasos del proceso de reclutamiento y selección y ya hemos tenido que hacer una fuerte inversión de interés, una fuerte inversión de tiempo y una inversión de dinero. Contratar personal es costoso, es oneroso, nos requiere tiempo y dinero, ¿ok? Contratar al personal. Una vez que yo ya publiqué mi convocatoria, me llegaron todos los CVs, ya tengo mis candidatos, ya puedo empezar con el siguiente paso, que es la selección del personal. Ahora sí, empiezo a seleccionar a mi personal. Y tenemos técnicas para seleccionar el personal. 2 de ellas son una las pruebas y otra las entrevistas. Pero antes de pasar a las pruebas, primero empiezo con el descarte de CVs. Yo tengo muchas personas que se han postulado, muchos CVs. ¿Qué me corresponde ahora? Agarrar mi perfil de puesto y ver las personas que no me cumplen con los requisitos con mi perfil de puesto, descartados, ya no pasan a una siguiente etapa. La siguiente etapa son las pruebas, ¿ok? Ya no pasan a una siguiente etapa. Es decir, tenemos que ir descartando, descartando. Y las personas que sí cumplen con mi perfil de puesto ya pueden pasar a la siguiente etapa de las pruebas. ¿Qué pruebas se recomiendan en un proceso de reclutamiento y selección? Primero, básica y muy importante, tienen que pasar una prueba psicológica los trabajadores. Hasta este paso, todo este proceso lo puede realizar el administrador, lo puede realizar el contador, lo puede realizar de manera preferente el profesional en gestión humana, ¿ok? Este proceso el psicólogo lo puede realizar. Pero en esta parte de las pruebas psicológicas, sí o sí necesitamos la intervención del psicólogo. Sí o sí necesitamos su intervención. ¿Por qué la necesitamos? Porque es importante que yo pueda tener el perfil psicológico de la persona que podría contratar a mi organización. Y lamentablemente muchas organizaciones hoy en día han perdido o han descuidado la importancia de este perfil psicológico. Imagínense que ustedes estén haciendo una prueba, un proceso de selección para un chofer de un ómnibus interprovincial. ¿Ok? La empresa, supongamos, Cruz del Sur, que lleva pasajeros por todo el Perú, ¿no? A todo destino, al norte, al sur, al este, al oeste, a todo lado. Y estoy buscando un chofer para un bus que va a llevar 50, 80 personas a bordo. Y en el perfil psicológico de este candidato, me sale que es una persona impulsiva, ansiosa, agresiva, que tiene de repente impulsos muy fuertes. ¿Ustedes creen que una persona que no puede autocontrolarse o autocontrolar sus emociones o autocontrolar sus impulsos será la persona adecuada para manejar un bus que requiere total atención, que requiere concentración, que requiere serenidad porque estás llevando por carreteras que pueden llegar a ser muy peligrosas a 80 vidas humanas? ¿Ustedes creen que una persona con un perfil psicológico con el que les he mencionado sea la persona adecuada para poder tener ese puesto de trabajo? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto No, que no. Hasta peligroso es, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo agarro y no, aplico una prueba psicológica por cumplir ya, porque nos dicen que tenemos que hacerla y descuido esa parte ya, como sea, o que llenen unas preguntas, unos papelitos y listo, ya, lo omito. Voy a estar contratando a la persona equivocada, que puede resultar hasta fatal para mi trabajo. Por eso tenemos que tener suma atención en el perfil psicológico que vamos a contratar de la persona. También porque imagínense que ustedes tengan un ambiente de trabajo muy bonito, muy agradable, muy con un ambiente laboral en el que todos se apoyan, todos son amigables, y llegar a un ambiente laboral así cuesta mucho, ¿ok? Es un trabajo muy difícil poder tener un ambiente laboral bonito en nuestra organización, y voy a agregar un elemento, voy a agregar un nuevo trabajador, pero en su perfil psicológico me sale que es una persona apática, histriónica, sociópata de repente, con una persona agresiva, y yo lo contrato. Esa persona va a entrar y va a arruinar por completo el clima tan bonito que me ha costado tener.
Por eso es importante la aplicación de una buena prueba psicológica. Y, por ejemplo, hay una prueba psicológica que muchos nos han aplicado, que es la de dibujar el hombre bajo la lluvia. Muchas veces nos han aplicado esa. Esa prueba es buena. Ojo, no hay que quitarle su validez. Es buena la prueba desde un inicio en su creación. Es muy buena prueba, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que esta prueba ha sido tan usada y reusada y reutilizada que ya todos sabemos cómo hacerla. Ya todos sabemos cómo tenemos que dibujar al hombre en el centro, ponerle el piso, ponerle el paraguas, ponerle la lluvia. O sea, ya todo, como le digo, la prueba es buena, no significa que la prueba sea mala o inútil, es buena, pero ya ha sido tan utilizada, reutilizada, tan chancada, en otras palabras, que la han utilizado todo el mundo, que ya todos sabemos cómo tenemos que dibujar a la persona. Y cuando tú ya sabes la respuesta de que tienes que, cómo tienes que hacerlo adecuadamente, perdió su viabilidad. Ya no nos va a decir nada. ¿Ok? Entonces, por eso es que esa prueba ya no es recomendable. Ya no. Y hoy en día los psicólogos aplican otro tipo de pruebas. Aplican test de personalidad, aplican pruebas psicométricas, te ponen casos y te ponen respuestas para que tú puedas, para que tú puedas tener diferentes ideas, para ver cuál es tu toma de decisión. Aplican hoy en día diferentes pruebas, pero es importante hacerla de manera correcta. La prueba psicológica, no quitemos la importancia a esa prueba. Y como les digo, y hoy en día supongamos que no podemos contar con el apoyo de un psicólogo, que en esta parte de la prueba en la empresa no hay psicólogos y no hay el presupuesto para poder traer un psicólogo solo para que haga esta parte, así como tenemos aplicaciones para poder entregar las boletas de pago, también tenemos hoy en día aplicaciones, páginas web que ya nos permite aplicar una prueba psicológica en vía online y esas páginas solitas nos botan el resultado de acuerdo a lo que ha respondido la persona. Obviamente no va a ser lo mismo que un psicólogo que pueda analizar y nos pueda dar el resultado, no va a ser lo mismo, pero por lo menos ya no estamos a ciegas. Ya tenemos algo que nos ayuda. Una de esas páginas es Evaluar, por ejemplo, que nos apoya. Otra prueba tan importante como la psicológica es la prueba de conocimientos. Tenemos que aplicar una prueba de conocimientos porque el papel aguanta todo y el trabajador nos puede poner en su CV, yo sé inglés avanzado, yo sé portugués, yo sé francés, yo también yo sé cómo hacer planillas, yo sé hacer procesos de reclutamiento y selección, yo sé cómo poner KPIs de gestión, nos puede poner que el trabajador sabe todo, todo, todo. Y si yo me confío únicamente por lo que sabe el trabajador, es muy probable, me estoy arriesgando, estoy caminando en la cuerda floja. En cambio, hacer una prueba de conocimiento es para validar que el trabajador verdaderamente sepa cómo hacer esto, que el trabajador, que el candidato, mejor dicho, tiene el conocimiento básico que yo necesito para mi organización. Es importante también estas pruebas psicológicas y una parte importante, esto no aplica para todas las empresas, pero dependiendo del tipo de trabajo, las pruebas médicas. Las pruebas médicas también, también son necesarias. Recuerdan que les conté, ¿no? De la colega que estuvo haciendo un proceso de reclutamiento para una minera y se olvidó de revisar el examen médico de su candidato, de frente le hizo subir a mina y no había pasado el examen médico. ¿Ok? Y en el examen médico tenemos que tener cuidado también en que, o mejor no tanto nosotros, pero tenemos que entender de que si no me aceptan en un trabajo porque no estoy en una buena condición física, no es discriminación. ¿Ok? Significa que no estoy apta para ese puesto. Y tenemos que tener cuidado también sobre qué puestos pedimos prueba médica y sobre qué puestos no. Por ejemplo, puestos para construcción civil, puestos para minería, puestos para condiciones extremas requieren el examen médico. Pero, por ejemplo, un puesto para un asistente de recursos humanos no requiere un examen médico. ¿Qué más? Supongamos una persona con VIH, que son las mayores denuncias que recibimos. A veces una persona con VIH dice, yo cumplo con el perfil, yo cumplo con todo eso, pero pasé la prueba médica, me dijeron que tengo VIH y no puedo y no me permiten trabajar, entonces tengo que denunciarlos por discriminación.
Hay que hacer para una minera, por ejemplo. Hay que hacer entender a esa persona que una de las principales características de su enfermedad, en este caso el VIH, es volverse inmunodeprimido. Es decir, las defensas bajas, bajas, bajas. ¿Qué pasa si esta persona yo lo llevo 4.500 metros de altura, donde podemos llegar a climas extremos como -3, -4, -5 grados? Esta persona puede agarrar una neumonía y puede morir. Y yo no puedo poner en riesgo su vida de esa manera. Sin embargo, para el puesto de asistente de recursos humanos, ¿habrá alguna diferencia en que la persona tenga VIH o no? No va a haber ninguna diferencia. Es de su estado de salud es lo de menos. Mientras pueda cumplir sus funciones, perfecto. Pero si yo a esa persona le digo, no puedes entrar al puesto de asistente de recursos humanos porque tienes VIH, ahí sí estaría entrando en una discriminación. Entonces, para los exámenes médicos se aplican a los puestos que lo requieran, en especial para el sector agrario, sector de construcción civil o para los que van a trabajar como operarios, ayudantes o régimen minero, ellos sí requieren un examen, una prueba médica. Y una vez que el candidato me pasó todas estas pruebas, viene la prueba final o la parte ya final para ver si se le elige o no, que es la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es donde ya, hasta este momento puede que al candidato solamente lo conozcamos de lápiz y papel, ¿ok? Que solamente lo conozcamos por su CV o de hojas o de vista, pero en esta parte de la entrevista ya voy a poder conocer al candidato face to face, es decir, cara a cara. Y voy a poder conversar con este candidato y esta entrevista tengo que procurar obtener la mayor información posible y no caer en preguntas que ya no nos aportan nada. Por ejemplo, hay una pregunta que muchos nos hacen en las entrevistas o que muchos hacemos en las entrevistas, pero que no me aportan nada a saber del trabajador. Una de estas preguntas es, ¿por qué dejaste tu anterior empleo? ¿Por qué saliste de la anterior empresa? ¿Por qué renunciaste o por qué ya no estás laborando en esa empresa? Uno puede pensar y decir, no, es que yo pregunto eso, Miss, porque yo quiero saber el motivo, no quiero saber por qué ella no está en esa empresa o algo. Entonces, pero si el trabajador nos dice la verdad, pero es muy probable que no lo contratemos, ¿ok? ¿Por qué? Un trabajador que va a laborar en una empresa de fábrica, muebles, melamine, necesita examen médico, tendríamos que ver a fondo sus funciones. ¿Ok? Por lo general, los trabajadores del sector que van a trabajar en un sector industrial, netamente con maquinaria o en fábricas, sí requieren el examen médico. Pero tendríamos que ver bien eso. Por ejemplo, una Disculpe. entrevista de trabajo una entrevista de trabajo que nos pregunten y la pregunta de por qué dejaste tu anterior empleo, una de dos, o nos van a mentir descaradamente en la cara porque van a ver, porque vamos a escuchar lo que queremos escuchar, o vamos a escuchar la verdad y no lo vamos a contratar. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que dejan una empresa, si hablamos en un 90%, no están dejando la empresa de la mejor manera. Están renunciando porque de repente ya había mucho estrés laboral o han tenido problemas con su jefe o tenían problemas con sus compañeros de trabajo o se llegaron a sentir frustrados. Ese puede ser un motivo. Otra parte, han sido despedidos, cometieron un error, se equivocaron, cometieron una falta grave y han sido despedidos. Otras personas que no les han renovado el contrato, porque no tenían un adecuado rendimiento y por eso hasta ahí llegó su contrato. Por lo general, ese es el motivo por el que las personas salen de las organizaciones. Ahora vamos a hacer, como les dije, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ok? Ustedes van a ser mis entrevistadores y yo voy a ser su candidato. Yo le voy a responder esta pregunta. ¿Por qué dejaste tu anterior empleo? Y ustedes me van a decir si me contratan o no me contratan. Ustedes, una vez que yo les pregunto, ustedes me ponen sí, si me van a contratar o no, si no me contratan. Entonces, yo soy su candidato y ustedes me preguntan, ¿por qué dejó su anterior empleo? Bueno, yo dejé mi anterior empleo porque la verdad es que me despidieron. Lamentablemente, cometí un error muy grave, fue una infracción, fue una falta mía
que afectó considerablemente a a la empresa en tiempo, les hice perder dinero, por el motivo por el cual mi anterior empresa decidieron que ya iban a prescindir de mis servicios. ¿Me contratan o no me contratan? No me contratan por acá. A ver, vamos. Ok, muchas gracias, nos dice Flora. Vamos a ver si es que nos contratan. No me contratan. Entonces les vuelvo a preguntar. Entonces les planteo otra respuesta. A ver si con esto me contratan. ¿Ok? Bueno, yo dejé mi anterior empresa porque tuve muchos conflictos con mi anterior jefe. Lamentablemente era una persona muy testaruda, muy necia, que no escuchaba opiniones y la verdad es que a mí no me gustan ese tipo de personas y por eso decidí renunciar, porque lamentablemente no tenía una buena relación ni con mi jefe ni con mis compañeros. ¿Me contratan o no me contratan? A ver, vamos. Ay, nosotros la llamamos, me dicen. No, no, no. Entonces les voy a responder de otra forma. Bueno, yo dejé mi empresa porque hicieron una evaluación de personal a todos y bueno, yo no pasé la evaluación, parece que mi desempeño no era el adecuado y decidieron no renovarme el contrato. Otros compañeros sí les renovaron, pero a mí, al menos a mí decidieron no renovarme el contrato. ¿Me contratan o no me contratan? Sí, por ahí ya tengo a alguien que me contrata. A ver, los demás. Listo, ya tengo por ahí algunas personas que sí me contratan, ¿no? Esa respuesta ya es un poquito más bonita, ¿no? Ahora yo le voy a dar la última respuesta. Bueno, yo estoy muy agradecida con mi anterior trabajo y salí de ese trabajo, porque siento que ya había aprendido lo que tenía que aprender y que es momento de seguir creciendo profesional y personalmente. Es por eso que yo decidí renunciar, muy agradecida con el tiempo que trabajé ahí y ahora estoy buscando nuevas experiencias, nuevos conocimientos. ¿Me contratan o no me contratan? Ahora sí me contratan, pero me están contratando porque están escuchando lo que quieren oír. Ustedes me están contratando porque les he dicho lo que ustedes quieren oír, pero les estoy mintiendo, no les estoy diciendo la verdad. Muy pocas personas pierden, quitan su estabilidad emocional, perdón, su estabilidad laboral, quitan de repente hoy en día, sobre todo que es más complicado conseguir trabajo, muy pocas personas van a sacrificar una estabilidad laboral por crecimiento. Hay personas que sí lo hacen, pero la mayoría no. Y la mayoría de personas salimos de un trabajo porque algún problema hemos tenido, porque no era un clima adecuado, porque había mucho conflicto, porque no me sentía bien remunerada, porque me despidieron, porque no me renovaron el contrato. Y cuando yo les he dicho causas verdaderas por las cuales una persona ha dejado su trabajo, no me han contratado. Pero cuando les he metido un floro bonito, una labia bonita de por qué dejé el trabajo, lo agradecida y que ahora busco crecimiento, ahí sí me han querido contratar. ¿Por qué? Porque ustedes les he dicho lo que querían oír. Y la finalidad de una entrevista no es que el candidato me endulce, ¿ok? Es que yo tenga información real del candidato. Entonces, esa pregunta, preguntarle al candidato, ¿por qué dejaste tu último empleo? Va a hacer que el candidato nos mienta. Va a ser que el candidato nos diga lo que queremos oír y listo. Si yo verdaderamente quiero saber por qué el candidato dejó su último trabajo, busco en las referencias y llamo a las referencias. No necesito preguntarle al candidato. Otra pregunta que hacemos y que tampoco aporta nada, ¿no? Preguntarle, ¿y cuál es tu defecto ¿y cuál es tu defecto? ¿Cuál consideras que es tu mayor defecto? Que le preguntan al candidato, y estoy seguro que varios, si es que no hemos dicho esa respuesta, nos las han dicho, que nos dicen, mi mayor defecto es ser muy perfeccionista con mi trabajo. Ese es mi mayor defecto, que soy muy perfeccionista con mi trabajo, ¿ok? Eso no es eso sabemos muy bien que eso es una mentira que decimos, colegas. Mi mayor defecto no es que soy muy perfeccionista, mi defecto es que soy renegona, mi defecto es que soy impuntual, mi defecto es que soy súper desordenada. Esos son mis verdaderos defectos. Pero ¿qué pasa? El mismo candidato, por temor a que se le pueda descartar del proceso de selección,
por, por algún defecto que pueda tener, nos saca defectos rebuscados, bonitos, que no suenen tan mal y que nos digan perfeccionista. ¿Quién en su vida no va a contratar a una persona perfeccionista, no? Entonces, no tenemos que ser, entonces, y obviamente, y no es culpa del candidato, el candidato quiere demostrar su mejor versión, lo mejor de sí, porque quiere el trabajo. Pero nosotros tenemos que hacer preguntas que nos aporten a saber más del candidato, no preguntas que hagan que el candidato nos diga lo que querramos oír, así nos tengan que mentir, ¿no? No, tenemos que buscar preguntas que son importantes para ellos, así como también hay respuestas que el candidato pueden dar. Por ejemplo, una respuesta que la escuché una vez, dos veces y me impresionó, pero ahora hoy en día ya también he quitado esa respuesta de mis entrevistas porque ya parece que se ha hecho viral responder eso y todos los candidatos me responden lo mismo. Cuando les pregunto, ¿por qué deberíamos, cuando esa pregunta, cuando les digo, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no deberíamos contratarte? ¿Ok? Esa pregunta que antes la hacíamos y nos agarramos al candidato un poquito frío para que la piense. Pero hoy en día pero que hago esa pregunta, siempre recibo la misma respuesta. El por qué no deberíamos contratarte. Y la respuesta es, bueno, si ustedes no quieren un trabajador que sea responsable, que rinda, que sea empático con sus compañeros y que pueda aportar más a su empresa, entonces no deberían contratarme si no quieren una persona así. La primera vez que escuché esa respuesta me gustó mucho. La segunda dije, esto ya lo escuché por un lado. Y ahora hace poco, hace unos 2 meses que tuve un proceso de reclutamiento, he escuchado esa respuesta sin mentirle, colegas, unas 6, 7 veces. Es decir, esa pregunta también ya perdió su validez. Entonces, en las entrevistas tenemos que obtener la mayor información posible y en la entrevista también es el proceso donde yo ya puedo llegar a saber, puedo llegar a empezar a negociar la pretensión salarial. Ahora, también en la entrevista tenemos que ser empáticos. Tenemos que entender que hay personas que están postulando porque realmente necesitan el trabajo. ¿Ok? Y si yo veo que esta persona ya vi sus pruebas, pasó la entrevista y ya vi que no es la persona, ¿cuál sería la verdad? La respuesta correcta sería escuchar la verdad, ¿ok? ¿Por qué no deberían contratarte? La respuesta correcta es la que les he dado, la que les he dicho, ¿no? Porque pues si ustedes no quieren una persona responsable, así, no. Pero como les he dicho, ya se ha vuelto tan trillada que ya no debería, que ya varios reclutadores ya no queremos aplicarla. Pero si es que pero ustedes pueden aplicar ese tipo de respuesta y les va a servir muy bien. Si es que les llegan a hacer esa pregunta, les va a servir muy bien. Es muy común, pero como le digo, ya no debería aplicarse. Pero lo que buscamos en la respuesta es eso, que la persona no nos recalque sus defectos. Cuando yo le pregunto por qué no debería contratarte, yo no busco que la persona me recalque sus defectos, sino que me haga ver qué perdería yo si no lo contrato. Si ustedes no me contratan, se van a perder de un trabajador honesto, responsable, se van a perder la oportunidad de esto. No que me diga, bueno, no deberían contratarme porque soy impuntual, porque soy grosero, porque soy malcriado. No, ahí ya sé que esa persona no. La respuesta ideal es que la persona no me resalte sus defectos, sino que me resalte sus virtudes. Pero como les mencionaba, tenemos que ser empáticos porque en las entrevistas las personas están buscando trabajo porque lo necesitan. Y si yo en la entrevista ya vi que este candidato no es, así me falten entrevistar más candidatos, pero yo ya vi que este candidato no es, tengo que ser directa con el candidato. En ese momento, agradecerle, indicarle que para otra oportunidad será. Y si no tenemos el corazón para decirle en su cara que no, porque es normal, a veces no tenemos el corazón para romper sus ilusiones y decirles que no, podemos aplicar otra forma, que esa otra forma es un poquito menos directa, pero también es funcional. Decirle al trabajador, por ejemplo, terminó la entrevista y yo ya vi que este candidato no es para el puesto, definitivamente no es. ¿Qué pasa si yo al candidato le digo, muchas gracias, cualquier cosa nos estamos comunicando? Este candidato va a esperar una semana, 2 semanas, ahorita me llaman, o de repente le vienen otras oportunidades de trabajo, pero el candidato de repente siente que lo ha hecho tan bien, que su puesto se adapta tan bien, que dice, no, yo no me puedo postular a esta empresa porque de hecho que me van a llamar de la otra empresa, ¿no?
y de repente nunca lo llamo y por el contrario hice que la persona pierda oportunidades laborales que de repente sí se adaptaban a su perfil. Entonces, una forma muy bonita, muy sutil de decir al candidato que no es, por ejemplo, decirle, muchas gracias por la entrevista, supongamos que sean las 10 de la mañana que yo hago la entrevista. Muchas gracias, mira, todavía nos faltan entrevistar a otros candidatos y si en todo caso de pasar a una siguiente etapa, nos vamos a estar comunicando contigo hasta antes de las 2 de la tarde. Listo. ¿Qué va a pasar con el candidato? El candidato me va a esperar unas 2, 3 horas, 4 horas me va a esperar el candidato, a ver si lo llaman, no lo llaman. Y despasado a las 2 de la tarde, que no recibió la llamada, de repente esperanzado va a esperar hasta el día siguiente. Y al día siguiente, cuando vea que no recibió la llamada, significa que no es el trabajo para él e irá buscando otras opciones. Lo ideal es que a todos los candidatos, en cada prueba que vayan aplicando, si de repente llegó a la prueba psicológica y no pasó, un correíto, agradeciéndole por su tiempo, por su interés, pero que en este momento su perfil no se adapta al que están requiriendo la empresa, pero vamos a guardar tus datos para que apenas se desocupe un puesto con el perfil que necesitas tomarte en cuenta. Siempre, colegas, acostumbrémonos a eso, a avisar a nuestros candidatos cuando no pasan a una fase que no pasaron. Porque hay que ser empáticos, no tenemos que jugarnos con los sentimientos de una persona que necesita empleo. Hay que liberarlos, hay que dejar que busquen un empleo que se adapten a ellos y no tenerlos con la expectativa. Por el contrario, si tengo un candidato que sí me interesa, que sí me gusta, que en la entrevista lo hizo muy bien, ahí ya le puedo dar indicios de que me interesa, ahí ya le puedo decir, me gusta mucho tu perfil, me gusta mucho cómo has hablado, nos vamos a poner en contacto contigo, confírmame por favor si tu correo y tu número de tu CV son los actuales que estás usando. No, ahí ya le estoy mostrando mayor interés al candidato para poder retenerlo, para que el candidato no se esté yendo a otras empresas o no esté buscando otras opciones. En la entrevista tenemos que aprender a hacer jugadas bonitas, pero sin jugarnos con los sentimientos de los candidatos, ser empáticos. Muchos de nosotros seguramente hemos pasado una entrevista de trabajo y no hemos pasado o no nos han contratado, o hemos sentido que lo hemos hecho muy bien, pero nunca hemos recibido una llamada de esa empresa y saben que se siente feo. Se siente feo cuando tú crees que ya puedes tener un puesto de trabajo y nunca te llaman o te rechazan. Pero tenemos que hacerlo y no tener a las personas con la duda. Después de la entrevista de trabajo, yo ya voy a tener a mi candidato ganador. Yo ya voy a poder escoger quién es mi candidato ganador. Y acá viene la contratación de personal. La contratación es el proceso o el medio por el cual el candidato se hace una transición de ser candidato a ser trabajador. En la transición en el que ya no lo llamamos candidato, ahora ya es trabajador. Vamos a tocar ese tema de los contratos de trabajo muy superficialmente, porque cuando hagamos legislación laboral vamos a profundizar en ellos. Pero el contrato laboral que se recomienda para un trabajador, en especial si es nuevo en la organización, es decir, si es ajeno a la empresa, es empezar por un contrato de periodo de prueba, de 3 meses. ¿Ok? Vamos a ver por qué los 3 meses en un momento cuando vemos seguimiento, pero es lo ideal. ¿Ok? Para ver si el candidato realmente es el adecuado para este puesto de trabajo. En estos 3 primeros meses, al candidato, lo ideal es que yo lo haga ingresar a planilla con todos sus beneficios, pero tengo la opción de poder tenerlo poder pagarle por recibo por honorarios. Solo estos 3 meses. A partir del 4.º mes, si yo decido que si el candidato pasó su periodo de prueba, ya debo pasarlo a planilla. Eso es opcional. Lo ideal es que los pongan directamente a la planilla. Como les digo, esto es opcional. ¿Qué tipos de contrato tenemos? Tenemos diferentes tipos de contrato. En realidad tenemos 2 grandes grupos de contrato de trabajo. Los contratos a tiempo indeterminado y a plazo fijo. Tiempo indeterminado que tienen una fecha de inicio pero no de fin y a plazo fijo que tienen una fecha de inicio y de fin.
A plazo fijo, por ejemplo, tenemos contratos por obra y labor, por trabajo a término fijo, por contrato de aprendizaje, contratos de modalidad temporal, permanentes o accidental. Y vamos a ver quiénes pueden firmar un contrato de trabajo. Puede firmarlo cualquier persona mayor de 18 años en que tenga en caso de Perú, ¿no? Cualquier peruano que sea mayor de 18 años. Si son menores de 18 años, tienen que estar emancipados legalmente. Si son mayores de 16 años y menores de 18 años, puedo firmar el contrato con ellos, pero con la autorización de de sus padres o su tutor legal o su apoderado. Y por último, también puedo firmar un contrato con los trabajadores extranjeros siempre y cuando su legislación sea aplicable. Es decir, que cuenten con un permiso de residencia o con un permiso de trabajo para que puedan laborar. Con ellos puedo firmar. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Siempre se recomienda que tengan un contrato escrito, de preferencia. Porque el contrato verbal no tiene validez legal. El contrato verbal puede tener validez de funciones, puede tener todo, pero el contrato físico es importante porque ahí figura cuánto me corresponde ganar, ahí figuran mis horarios de trabajo, ahí todo está en ese contrato. Entonces, siempre, no tiene que ser un documento muy elaborado, muy específico, ¿no? Pero siempre tener, aunque sea un pequeño papelito en nuestro contrato de trabajo. Hace unos meses se dio el caso de una señorita que había trabajado en una empresa que le estaban pagando un sueldo de 1.600 soles por atención al cliente. Y luego ya decidieron prescindir los servicios de la señorita y le debían 2 meses de trabajo. ¿Ok? Le debían 2 meses y su liquidación. Ella pudo comprobar mediante registros de marcación, mediante testimonios de compañeras, todo que ella verdaderamente era trabajadora de ahí, porque no tenía el contrato de trabajo ni estaba en planilla. Ella pudo comprobar todo eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que la empresa agarró y dijo, bueno, ya vamos a reconocer su sueldo, pero nosotros le pagábamos 1.025 soles, nosotros le pagábamos el mínimo. Y la señorita dijo, no, a mí me pagaban 1.600 soles. Y el asesor legal de esa empresa dijo, ¿dónde está el documento que acredite que con usted se ha acordado un salario de 1.600 soles? Como no hay contrato de trabajo, no le quedó de otra a ella más que aceptar los 1.025 soles de los 1.600 que ella ganaba. Es por eso que el contrato de trabajo nos ayuda, porque es un respaldo tanto para la organización como para el trabajador. Recuerden, el contrato verbal es válido, existe, ¿ok? Se puede respetar siempre y cuando sea una persona de confianza o una entidad de confianza, pero ante cualquier problema legal, un contrato verbal no tiene validez legal. Por ahí nos dicen, ¿no? No tenía voucher de pago, le pagaban simplemente en efectivo. De lo que sacaban de caja, ellas iban sacando a quincena sus pagos. No pudo demostrar que su sueldo era 1.600 soles. Si la empresa tiene 5 años de actividad desde el 2018 y es la primera vez que va a tener planilla, ¿qué tipo de contrato le correspondería? Es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles para publicidad, mantenimiento de los mismos, instalación de algún mueble. Ya está. Si la empresa va a tener por primera vez planilla, depende. Si es que la empresa ya existía, o sea, ya estaba registrada con su RUC y todo, y recién va a tener planilla, vamos, me ordeno. Si es que la empresa de repente ya tiene 5 años de antigüedad, pero si es que me escribes como que recién va a tener planilla, podemos entender de dos formas. Uno, como que la empresa recién se está formalizando, recién ha sacado su RUC, todo, y recién tiene ya para poder integrar a sus trabajadores a planilla. Entonces, esa empresa podríamos describirla que es como una empresa nueva. Y las empresas nuevas tienen una modalidad de contrato como contrato por inicio de actividad. Ahora, por acá, que ya estaba registrado, ¿ok? Entonces, recién va a ingresar trabajadores a a su planilla. ¿Ok? Listo. Entonces ya existía, pero recién va a poner trabajadores en planilla. No los tenía en planilla antes. ¿Debo entender eso, Cecilia? Como que recién va a poner trabajadores a la planilla. Ya está. Si es si es una empresa que ya existía desde antes y recién va a ingresar a sus trabajadores, puede aplicar la modalidad que guste.
no necesariamente tiene que poner a los trabajadores a tiempo indeterminado. Les puede dar contratos a plazo fijo, les puede dar contratos de 6 meses, 1 año e ir renovando, hasta máximo 3 años pueden tener ese tipo de contratación a plazo fijo. A partir de los 3 años ya tienen que ingresar a un contrato a plazo indeterminado. Pero si recién ustedes van a ingresar a la empresa, y van a dar a los dos, y van a dar a los dos socios. No entiendo mucho eso, pero si la empresa recién ya van a dar los dos socios de alta. ¿Ok? Entonces la empresa si ya existe, es como que está ingresando un nuevo trabajador, porque todos recién van a ingresar como nuevos trabajadores y puede usar la modalidad de contrato que mejor le parezca, incluso también puede aplicar, ya sería de repente un poquito tendencioso que hagan eso, pero pueden aplicarles un contrato por periodo de prueba. Y si no pasan, los pueden votar porque son como trabajadores que recién van a entrar a la planilla, como si fueran recién contratados. Ese es un grave problema de trabajar en empresas que no los tienen bajo planilla, que no tienen ningún tipo de estabilidad laboral. Entonces, ahorita ellos pueden hacerlos ingresar incluso como periodo de prueba, pueden usar la modalidad que ellos vean por conveniente, si es que recién va a entrar a planilla. Muy diferente a que la empresa ya fuera nueva o recién estuviese existiendo. Ellos pueden usar la contratación que mejor les parezca. Ahora vamos, características del contrato, ¿no? Características principales o cómo debe estar formado adecuadamente nuestro contrato. Nuestro contrato tiene que tener un título, tenemos que poder identificarlas, tenemos que identificar bien las partes, desde el empleador y la empresa, el empleador y el trabajador, con los respectivos datos, enumerar términos y condiciones que tenga el contrato, describir responsabilidades laborales o las funciones, detalles de compensación. ¿Cuánto te voy a pagar? ¿Cuándo te voy a pagar? ¿A quincena o a mes? ¿Cómo? ¿En efectivo, en cheque, depósito a tu cuenta sueldo? Tenemos que especificar eso en nuestro contrato y términos de contrato específico. Para eso yo les hago una pregunta a ustedes, colegas, ¿ok? A ver si me responden, a ver, vamos a ver, yo creo que sí saben, ¿ok? Yo puedo estar en 2 planillas de trabajo al mismo tiempo, es decir, puedo trabajar en 2 lugares y en ambas estar en planilla al mismo tiempo. Por ahí nos dicen sí, por ahí nos dicen no, por ahí nos dicen sí, del Estado no, en empresas privadas. Siempre pone 3 meses, a ver si una empresa educativa siempre pone 3 meses de prueba. Vamos a ver, sí, por supuesto que puedo estar en 12. Por supuesto que puedo pertenecer a 2 planillas al mismo tiempo. Incluso puedo estar trabajando puedo estar trabajando en una empresa estatal y pertenecer a una planilla de la empresa privada. Y puedo pertenecer a ambas. Lo que no puedo es pertenecer a 2 empresas del Estado. No puedo trabajar, por ejemplo, en la RENIEC y en la SUNAT al mismo tiempo. Ahí no. Pero yo puedo trabajar en la RENIEC y puedo trabajar en una empresa privada. Muy bien, Estela, dependiendo ya lo había leído más, no depende del trabajo, salvo docencia y se encuentre en otro sector. No, cualquier empresa me permite, del mismo rubro, sí. Sí, yo puedo trabajar en ambas empresas, siempre y cuando mis horarios de trabajo, los seguros es uno solo, ¿ok? Ya, claro, o sea, no puedo pertenecer a 2 empresas del sector público, pero puedo pertenecer a una empresa del sector público y a una empresa del sector privado y estar en ambas en planilla. Puedo hacerlo normal. Lo que no puedo hacer es pertenecer a 2 empresas del sector público, pero sí puedo pertenecer a 2 planillas, siempre y cuando mis horarios de trabajo no se crucen entre las empresas. ¿Ok? Es decir, no es necesario, vamos a ver eso, Liliana, ahorita. Si supongamos yo trabajo en una empresa de 8 a 5 y quiero trabajar en otra empresa de modalidad virtual de 11 de la mañana a 5 de la tarde, no puedo, porque se están cruzando los horarios. ¿Ok? Pero si no hay cruce de horarios, puedo hacerlo. Pero ¿dónde, cuándo? ¿Cuándo no voy a poder? Si en mi contrato de trabajo la empresa agarra y me pone términos de contrato específicos y me pone exclusividad laboral. Si la empresa me pide exclusividad laboral, significa que no puedo trabajar para otra organización y que solo puedo trabajar para ellos. Y si yo firmo el contrato,
significa que estoy aceptando que únicamente voy a trabajar para ellos. Esa es la exclusividad laboral. Si mi empresa me pide eso, tengo que respetarlo y no puedo estar en otra planilla. Porque ¿qué pasa si en algún momento yo estoy en otra planilla sin informar y la empresa se entera que estoy trabajando en otro lugar? Puede proceder una causa justificada de despido por incumplimiento del contrato. ¿Ok? Hay varias empresas que hacen eso. Hay varias empresas que piden la exclusividad laboral porque no quieren que te agotes mentalmente en otro lado, ni que te agotes físicamente, o no quieren compartir tu capital intelectual con otra organización, quieren todo para ellos. Entonces, si mi empresa me pone en sus cláusulas la exclusividad laboral, no puedo trabajar para otra organización. Tengo que trabajar solamente para la que me piden. Si no me piden, una exclusividad laboral, tranquilamente puedo trabajar para dos empresas. Si nos vamos al sector privado, cualquier tipo de empresa puedo pertenecer. Si trabajo en el sector público, solo puedo pertenecer a una empresa del sector público. Por ejemplo, acá me ponen ser magistrado del Poder Judicial y ser docente de universidad pública. La docencia en las universidades se permite. Se permite la docencia, ¿ok? Incluso nos dan horas de docentes a los administrativos para que puedan trabajar como docentes. Sí puede, por ejemplo. En ese caso, en la docencia sí te permiten trabajar, tanto en pública si ya eres trabajador del Estado público, solo en docencia y la excepción. Y ahora vemos la inducción del personal. La inducción es cuando ya mi candidato ya firmó su contrato y pasó a ser trabajador. Tengo que darle dos tipos de inducción y la evaluación. La inducción general, que está a cargo de recursos humanos. En esta inducción general a cargo de recursos humanos, le damos todo lo que son las charlas de políticas de la empresa, normas de la organización, reglamentos internos, seguridad y salud en el trabajo a grandes rasgos, todos los cursos de inducción que tienen que ser evaluados para asegurar captación. Y la inducción específica, que esta ya va por parte de la organización. De su jefe inmediato. Esta inducción específica ya va directamente de su jefe inmediato, que es más dirigido a su puesto de trabajo, a sus funciones. De inducción específica puede ser: vas a manejar esta maquinaria de esta forma, vas a hacer esto de esta forma, vas a llenar estos documentos así, que ella es netamente dirigida a sus funciones de trabajo. Inducción general, lo general de la organización, y la inducción específica, específicamente de sus funciones, y la evaluación. Y por último, el seguimiento al personal. ¿Qué es el seguimiento al personal? Por eso les dije acá que es recomendable primero iniciar con los 3 meses de servicio. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable para iniciar por esos 3 meses de periodo de prueba, de servicio de prueba? Para hacer el seguimiento, para ver si el candidato realmente da la talla para el puesto. Tenemos que darle un mes de acondicionamiento al candidato, en especial si es nuevo, ¿ok? Que se adapte a la empresa, que conozca la empresa, que conozca a sus compañeros de trabajo, que se ponga al día en cómo está avanzando la empresa. Un mes de acondicionamiento. A partir del segundo mes, ya tenemos que empezar a evaluar desempeño y productividad. ¿Qué quiere decir? Que ese trabajador en el segundo y en el tercer mes ya tenemos que ver los resultados de su contratación. Y si es que por A o B, acá vemos, ¿no? Aspectos que evaluamos: productividad, objetivos, actitud, eficiencia. Y si es que por A o B, que suele pasar mucho, en estos 3 meses, veo que el trabajador no es para el puesto de trabajo, veo que el trabajador no rinde, ¿no? Que no es lo que yo esperaba, y a veces renegamos y decimos, ¿no? Ay, que ese trabajador que decía que sabía esto y no sabía, ¿no? Decía que sabía hacer decía que sabía elaborar contratos, que sabía hacer planillas, que sabía hacer capacitaciones, pero viene acá y no sabe nada de eso, ¿no? Si es que nos pasa eso, no renieguen contra el trabajador, que el trabajador que nosotros hemos elegido no tiene la culpa. Los que nos hemos equivocado somos nosotros. El trabajador no tiene la culpa, él simplemente hizo un proceso de selección, pasó los debidos filtros y lo contrataron. Si es que nos equivocamos al contratar a ese trabajador, no renieguen contra él, reniega contra ti mismo,
porque el que se equivocó en el proceso fuiste tú y en alguna parte de este proceso te has equivocado. De repente no elaboraste bien el perfil de puesto, de repente tu convocatoria no fue la adecuada, de repente no revisaste bien o no aplicaste una buena prueba psicológica, no aplicaste una buena prueba de conocimientos, de repente no generaste o no realizaste una buena entrevista que no te permitió conocer bien al trabajador. De repente, el tipo de contratación que le he hecho puede perjudicar a la organización o el tipo de contratación que le he hecho de repente a periodo de prueba lo ha desmotivado, motivo por el cual no ha podido explotar sus talentos. De repente, la inducción no le he hecho bien. De repente, su jefe inmediato no le ha dado una adecuada inducción y por eso hay error tras error tras error en sus funciones. Pero en algo me he equivocado. Si esta persona no es la que yo esperaba en el puesto, en algo me he equivocado y tendré que volver a reestructurar todo, porque es muy difícil saber en el seguimiento. En el seguimiento yo me doy cuenta si contraté a la persona ideal o no la contraté. Pero es muy difícil que en el seguimiento yo pueda identificar dónde está mi problema en este proceso. ¿Y qué me queda? Volver a empezar, volver a revisar nuevamente mi perfil, ser más cuidadoso con mi reclutamiento, reestructurar mis pruebas psicológicas, volver a elaborar las pruebas de conocimientos, reestructurar mi entrevista de trabajo, volver a hacer revisar el contrato, generar un mejor programa de inducción, pero voy a tener que voy a tener que volver a hacer este proceso. Y como han visto, el proceso no es cortito, no es fácil, no es que simplemente selecciono al que me guste y listo. Es un proceso largo, es un proceso oneroso, que cuesta dinero, que requiere inversión de tiempo, que requiere inversión de interés. Es por eso que es mucho más económico que yo capacite a mis trabajadores a reemplazarlos con otra persona. Si tengo un trabajador en el seguimiento, supongamos el trabajador no era lo que yo esperaba, ahí tenemos que tomar una decisión importante. O invierto en su capacitación hasta que logre el nivel de desempeño que yo requiero, o lo liquido y vuelvo a invertir en mi proceso de selección para contratar a la persona adecuada. Son dos opciones que yo tengo que elegir, ¿ok? Ya depende de la decisión de la organización, del jefe inmediato, del gerente, pero tengo esas dos opciones si es que me equivoqué y no contraté a la persona ideal, ¿ok? O invierto en capacitar a ese trabajador para que sea el trabajador que necesito, o reestructuro todo mi proceso y contrato a una nueva persona. Pero lo importante, no renieguen contra el candidato, renieguen contra ustedes, que ustedes se equivocaron. Profesora, con el ejemplo anterior de la empresa de 5 años de actividad, ¿le corresponde elaborar un trabajo para estos nuevos trabajadores que son los socios? ¿O puede ser sin contrato de palabra como indeterminado, lo cual cómo se manejaría en estos casos? En el T-registro que se consideró en tipo de contrato, el contrato se llevará al Ministerio de Trabajo. Una vez que nosotros subimos en el T-registro es el medio por el cual damos el alta y baja a los trabajadores. En el TI, cuando damos el alta, ahí mismo nos preguntan una pregunta de opción múltiple, ¿qué tipo de contrato, qué tipo de contratación tenemos? ¿Tiempo fijo, tiempo indeterminado, todo ello? Cuando yo pongo en el T-registro el tipo de contrato, ya entidades fiscalizadoras van a poder tener acceso a ese tipo de contrato. Ya no es necesario agarrar el contrato y llevarlo al Ministerio de Trabajo. No es necesario, ¿ok? No es necesario para llevar al Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿qué tipo? A ver, vamos a ver, la actividad, entonces, ¿le corresponde elaborar un contrato de trabajo para estos nuevos trabajadores que son los socios? Sí. Para así sean los socios, que van a entrar a la organización como trabajadores, hay que elaborar sus contratos de trabajo. También pueden estar se les puede subir al T-registro, pueden estar en la planilla con un contrato verbal, sí. También puede ser un contrato verbal a tiempo indeterminado y subir a la planilla. No hay ningún problema, ¿no? El problema, ya les digo, es que si más adelante alguna entidad fiscalizadora como la SUNAT o el Ministerio de Trabajo te pide una copia del contrato, no tiene ninguna validez legal que tú digas que tu contrato es verbal. No hay ninguna validez legal. Por eso siempre, para tener validez legal, tiene que ser el contrato físico, ¿ok? Como les digo, ¿puedo subir un trabajador a planilla en el T-registro a tiempo indeterminado con un solo contrato verbal? Puedo hacerlo,
¿ok? Pero más adelante me puede generar problemas el no tener un contrato físico, ¿ok? Cuando es contrato indeterminado todavía no hay tanto problema, pero en especial si yo estoy contratando al trabajador a plazo fijo y sin un contrato de trabajo físico, eso sí me puede generar problemas. Se puede trabajar para el Estado, se puede trabajar en el Estado en uno en planilla y en el otro en CAS, no. El Estado solamente puede estar, a excepción de la docencia, solamente puedo estar en la planilla, puedo tener un solo trabajo en el Estado y la docencia. ¿Ok? Solo eso. No significa que yo puedo trabajar como administrador de recursos humanos en un estado en planilla y trabajar como asistente de recursos humanos en una municipalidad por CAS. No puedo. Solo puedo trabajar en un solo lado, en un solo sector del estado. Muy bien, estimados colegas, queda con estos pequeños consejitos que les estoy dando para hacer su seguimiento. Siempre recuerden eso. Vale más, es una mejor inversión capacitar al trabajador que volver a contratar a un trabajador. Por eso es muy importante retener al personal. Siempre recuerden, la solución por eso, ya ven que es un proceso largo, es un proceso costoso y la solución nunca va a ser que si un trabajador no me sirve, lo saco y traigo otro. ¿Ok? No. La solución, la mejor opción siempre va a ser capacitar a nuestro personal. Y se nos ha pasado la hora volando, estimados colegas. No me di cuenta que ya era las 9 de la noche, si no era porque sonaba mi alarma. Cecilia, cualquier contrato, indeterminado o a tiempo fijo, siempre va a ser recomendable que sea físico. Siempre, siempre, siempre. Eliana, no me queda claro los dobles trabajos en planilla en el sector privado. Se puede estar en dos planillas en el mismo rubro si es que no hay exclusividad. Si no hay, claro, si no hay exclusividad, si tú, por ejemplo, eres docente de colegio, docente de educación primaria, puedes trabajar para un colegio, para el colegio X y también puedes enseñar para el colegio Y, siempre y cuando no se mezclen tus horarios. Si es que no tienes exclusividad laboral, puedes trabajar para los dos. ¿Se debe avisar a ambas empresas? No. Si es que no te han pedido una exclusividad laboral, no es necesario que informes que estás trabajando a ambas empresas. Por ética moral deberías hacerlo. O sea, por una cuestión de ética deberías agarrar e informar a las empresas que estás trabajando en otro lado. Más una obligación legal o una norma que tengas para informar, no. No tienes que hacerlo. Arturo, sí, claro, hay una página, buscas, pon en Google Sunafil, cómo ver si pertenezco a la planilla y te va a botar una página de la Sunafil donde te va a pedir algunos datos personales como tu DNI, tu código digitador y ahí vas a poder ver si verdaderamente estás en planilla. Vas a poder verlo. En caso de ser un administrador se puede tener, sí, cualquier carrera pueden tener doble planilla, va más allá de tu tipo de trabajo. Puedes tener cualquier planilla, ¿ok? No se preocupen que esto de la Cecilia, justo la próxima semana vamos a tocar la AFP y la ONP. Vamos a tocar esos dos temas. Muy bien, no se preocupen, en legislación laboral vamos a ver despido arbitrario, todo ello. No se preocupen que la próxima sesión tenemos muchos temas para tocar. Estimados colegas, es todo por hoy conmigo. Muchas gracias, muy agradecida. Y nos vemos el día jueves para nuestra penúltima sesión donde las últimas preguntas que me han hecho vamos a tocarlas de manera extensa. No se preocupen. Muchas gracias, estimado coordinador.